conferencista que ya está conectado en línea es el doctor Raúl Cadena. Él nos acompaña desde Ecuador. El día de ayer estuvo un expositor de la hermana República de Colombia, y para todos aquellos que van a estar de manera continua en estas semanas, pues van a tener la oportunidad de participar, de escuchar, pero sobre todo de interactuar con ponentes de extraordinario nivel académico y profesional en distintos países de América Latina. Entonces, para nosotros como academia, y a nombre del contraalmirante Luis Enrique Barrios Ríos, es de verdad un gusto, un orgullo poderles compartir ese tipo de actividades académicas que van a fortalecer, estoy muy segura, su crecimiento profesional, su capacitación, pero sobre todo la profesionalización que se requiere en las instituciones de seguridad pública. La dinámica es muy sencilla. Me voy a permitir presentar al doctor que ya está en línea, que ya nos está escuchando. Le voy a dar paso para que él haga partícipe del micrófono y presente su ponencia. Y después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. A mí me gustaría muchísimo que ustedes pudiesen aprovechar estas ponencias, estas experiencias, que puedan preguntar sobre el sistema, no solamente policial, sino incluso de justicia o de Estado que tienen en cada uno de los países que los ponentes son parte, y que también ustedes puedan enriquecerse del grandísimo conocimiento que, créanme, tienen nuestros ponentes. Entonces, yo le pediré ahora al doctor que en caso de que ustedes en el transcurso de la ponencia tengan alguna duda, alguna participación, puedan levantar la mano, y con mucho gusto nosotros le cederemos el micrófono y el doctor pues hará uso del mismo también para poder responder. Entonces, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Nos escuchan? Buenos días, doctora Cristina. ¿Me confirma si ustedes me escuchan allá? Un saludo a todas y todos. Sí, lo escuchamos. Voy a permitirme, como se lo había comentado, leer parte de su reseña curricular, el nombre de la ponencia que nos va a dar el día de hoy, y a los compañeros que nos acompañan, él es el doctor, está desde Ecuador, les comentaba. Ellos son compañeros policías, elementos policías preventivos, tanto estatales como municipales, todos ellos en activo de varios años de servicio, y ellos van a ser su público el día de hoy. Entonces, me voy a permitir leer su reseña curricular y luego entonces le cederé la palabra a usted, doctor. ¿Le parece? Muchas gracias, doctora Cristina. Listo. El doctor Raúl Cadena es doctor en Derecho con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Argentina. Es magíster en Relaciones Internacionales con mención en Economía Política por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene estudios de especialización en Derecho Criminal en la Escuela de San Ramón Valley College de California, Estados Unidos. Es doctor en Jurisprudencia, abogado de los Juzgados de la República de la Universidad Central del Ecuador. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, autor de varios libros y artículos en revistas indexadas en materia penal y penitenciaria. Es también docente, investigador, y también es abogado en libre ejercicio profesional en materia penal y penitenciaria. Entonces, sin más, me voy a permitir ceder el uso de la palabra. En caso de que alguno de ustedes tenga preguntas, puede levantar la mano, y si no, esperaremos al final de su ponencia para poderles abrir el micrófono. Entonces, doctor, pues bienvenido, muchas gracias por su participación. El público es todo suyo. Muchas gracias, doctora Cristina Rumbo. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado Morelos, a través de la doctora Cristina Rumbo Bonfil, que a bien ha tenido pues en extenderme la cordial invitación al presente Seminario Internacional de Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública, y desde luego enviarles mi más afectuoso saludo desde mi ciudad, Quito, capital de la República del Ecuador, desde la mitad del mundo, desde el paralelo cero, y las felicitaciones, por ende, pues a la doctora y a la academia por tan magno evento. El día de ayer, el profesor Omar Huertas, el colega de Colombia, nos aproximó a la comprensión de los conceptos Estado, seguridad, policía, legalidad, constitucionalidad, etcétera. Me gustaría ahora desarrollar el tema propuesto que lleva por título el rol, la misión de la policía desde el Estado constitucional de Derechos y Justicia,
a fin de entender estos conceptos desde una lógica constitucional, especialmente desde la experiencia de mi país, del Ecuador, que desde hace 12 años acá se encuentra inserto en los procesos de profesionalización de la Policía Civil o Policía Nacional, en este caso, Policía del Ecuador. La primera hora de este espacio concedido me gustaría aprovechar para explicar o explotar teóricamente estas bases o estos conceptos doctrinarios desde esta visión constitucional tan importante. Miren ustedes, la ley o la norma más importante en un Estado siempre será la Constitución del Ecuador. En este caso del Ecuador, perdón, la Constitución de un Estado, para en una segunda hora proceder a hacer una dinámica a través de las preguntas y respuestas, como bien ha señalado ya la doctora Cristina Rumbo. En Ecuador me gustaría empezar manifestando que desde el 2008, es decir, ya 12 años atrás, experimentó un cambio constitucional que fue el resultado de un proceso constituyente que se inauguró en el año 2007. Consistió en un grupo de constituyentes reunidos a través de una asamblea conocida como Asamblea Constituyente del Ecuador, con la intención de redactar un nuevo texto constitucional y que sustituyó a la Constitución del año de 1998. Esta Asamblea Constituyente dio a luz la nueva Carta Magna, es decir, la Constitución actual que rige en el Ecuador, o Carta Fundamental de un Estado, o Ley Fundamental de un Estado, como así lo conocemos, y es la que nos rige hasta el día de hoy, conocida como la Constitución del Buen Vivir o la Constitución del Summa Causai. El Summa Causai es una lengua en quichua, que es, digamos, un idioma oficial, así reconocido, de una de las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país. Como pie de página me gustaría señalar también que Ecuador posiblemente es uno de los países, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que ha experimentado más cambios de textos constitucionales que lograr ciertamente un desarrollo sostenible y sustentable. Imagínense ustedes que desde que Ecuador se separó de la Gran Colombia, esto como un dato histórico, desde 1830 a la actualidad, 2020, hemos tenido 21 constituciones. Imagínense ustedes. Y si hacemos una operación básica, tenemos que el Ecuador tiene una vida republicana de 190 años a la fecha. Si dividimos brevemente estos 190 años para las 21 constituciones, nos da como resultado que una constitución en el Ecuador tiene una vigencia o duración de 9 años. Esto lamentablemente es una realidad, pues la constitución o las cartas magnas en nuestro país están diseñadas, están estructuradas de acuerdo al interés de los grupos de poder, a los grupos dominantes, a los grupos políticos de momento o a los gobiernos de turno. Pero volviendo a la génesis de la actual Constitución del Ecuador, conocida, insisto, en el mundo entero como la del buen vivir o la del summa causai, términos nuevamente en quichua, lengua, como había manifestado, propia de una de las múltiples nacionalidades, pueblos indígenas de nuestro país. Aquella se funda, me refiero a la Constitución del 2008, en un nuevo modelo de desarrollo en donde se pondera al ser humano sobre el capital. Es decir, aquí hay un cambio de factores de la producción. En las constituciones anteriores, me refiero a las 20 constituciones anteriores, lo que el Ecuador ponderaba era precisamente el capital, el poder político y mínimamente o de manera ínfima los derechos de las personas. Citando al autor ecuatoriano Muñoz Jaramillo, la Constitución del Buen Vivir se la podría entender a través de 3 aspectos centrales. En primer lugar, el desarrollo sustentable o sostenible e igualitario. 2, la profundización de los derechos humanos y sus garantías. 3, la recuperación y fortalecimiento del Estado y la profundización del régimen democrático participativo. A mí me gustaría enfatizar en esta mañana, y para efectos precisamente de esta ponencia, el punto número 2, es decir, la profundización de los derechos humanos y sus garantías.
que es materia, insisto, o discusión en este seminario dentro de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública del Estado, ya que me parece ser el más importante, y es que precisamente la promoción, desarrollo y profundización de los derechos humanos son uno de los asuntos fundamentales de las actuales democracias. A diferencia, como insistía, de las anteriores constituciones, cartas magnas, ley fundamental, como se le conoce a nuestras constituciones, o también constitución política del Estado, en la que constaba una simple declaratoria de derechos, la Constitución del Buen Vivir dejó de ser precisamente una constitución política. Insisto, porque se ponderó, o el epicentro esta vez de atención o de ponderancia los seres humanos, son las personas. Entonces, que no solo se plasmó una carta de derechos, destacándose la profundización de unos, el desarrollo de otros y la generación de unos nuevos. Imagínense ustedes tan importante esta Carta del Buen Vivir, que causó de alguna manera cierto impacto en la región, y por qué no decirlo a nivel mundial o a nivel global. Se reconoció por primera vez en el mundo entero a la naturaleza como sujeto o sujeta de derechos. Es decir, la naturaleza por primera vez se reconoció como titular de derechos, y por lo tanto se estableció dentro de esta Constitución garantías para el mantenimiento, para la preservación, la conservación y los derechos de la naturaleza. Sino que también fue necesario ahondar en garantías que permitan su efectiva realización, creándose los mecanismos para su exigibilidad. A mí me parece sumamente importante esta mención en cuanto a la promoción, en cuanto a la atención de derechos humanos y de las garantías constitucionales, porque permiten precisamente el vínculo entre los derechos y la organización del Estado. Antes simplemente existía un catálogo muy reducido de derechos en la Constitución, me refiero de 1998, anterior a la de 2008, en la que no existían los mecanismos para su exigibilidad, es decir, para su aplicabilidad. No existían estas garantías constitucionales como existe ahora en la Constitución del 2008, que nos rige hasta la presente fecha. Desde la visión de Montesquieu, ustedes conocerán que en cuanto a la separación de división de poderes, y que de alguna manera ayer el profesor Omar Huertas ya nos aproximó, la función legislativa tiene la obligación de adecuar el sistema jurídico a la parte dogmática de la Constitución. Hablamos entonces aquí de garantías normativas. La función ejecutiva tiene la obligación de emitir políticas públicas inspiradas en los derechos, es decir, garantías de políticas públicas. Aquí sabemos que la función ejecutiva está representada por el presidente de la República a través de sus diferentes ministerios, por ejemplo. La función legislativa, tenemos pues en algunos países Congreso Nacional, en otros tenemos una Asamblea Nacional, pero en definitiva son los legisladores, los hacedores de la ley, quienes representan la función legislativa. La función judicial, es decir, los jueces que administran justicia, ellos garantizan que todo Estado respete y promueva los derechos humanos. Bueno, también se considera dentro de nuestro país la Corte Constitucional como organismo de máximo control de constitucionalidad. Contemplado estos poderes en la Constitución de 2008, en la Constitución del Buen Vivir o Constitución del Summa Causai, me estoy refiriendo a la Constitución del Ecuador, se contemplan dos poderes adicionales. Imagínense a los tradicionales que Montesquieu ya nos enseñó: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Se reconoció también al poder electoral encargado precisamente del control de elecciones. Se reconoció como tal entonces dentro de la Constitución del Ecuador como un poder. Y también hay que resaltar el rol y la importancia como poder, la participación social y control ciudadano. Esto en realidad fue un hito muy importante dentro de la concepción de la organización del Estado, precisamente encargado de proteger el ejercicio y el cumplimiento de los derechos.
Como lo mencioné anteriormente, ahora la persona, el ser humano, es el epicentro de la atención del Estado, ya no el capital. El reconocimiento, el respeto y el pleno cumplimiento de derechos de las personas es lo importante ahora para la Constitución del Ecuador, para el Estado ecuatoriano. De tal suerte que la Constitución, de ser una constitución política, pasa a ser una constitución de derechos y justicia. Miren ustedes qué cambio en realidad radical que experimenta este proceso constitucional en nuestro país, causando, pues, como insisto, un hito o una referencia en América Latina, especialmente en el reconocimiento de nuevos derechos, como son estos derechos de la naturaleza, incluso parte de los derechos colectivos. Se dice, pues, ahora que naturaleza y ser humano tienen que conjugarse mutuamente para poder hablar de un pleno ejercicio de derechos humanos. Miren ustedes esa característica de los derechos humanos que sabemos, pues, es progresista. Dentro de estos derechos y garantías constitucionales, la seguridad humana, la identidad cultural y la integración social se constituyen en aspectos decisivos dentro de la actual Constitución del Ecuador. No me gustaría más bien pasar por alto sin hacer alusión a este concepto de seguridad humana, de seguridad, que es prácticamente el concepto que tenemos que abordar y es parte de este seminario. Y para ello, pues, me gustaría también hacer un contexto internacional acerca de los debates que ha existido sobre la seguridad. El cambio en el sistema internacional, luego de finalizar el conflicto de la Guerra Fría y el proceso de globalización económica, ha producido una ferviente discusión teórica y práctica sobre los conceptos tradicionales sobre seguridad, basados en un concepto centrado en el Estado y con un fuerte peso militar. O si no, recordemos la famosa doctrina de la seguridad nacional, con una visión fuertemente militarista que consideró que cualquier acto contestatorio contra el régimen tenía que ser entonces reprimido. De la misma manera, tenía que ser reprimido ese acto contestatorio o que se consideraba atentatorio contra la seguridad interna del Estado. Hay que resaltar también que la seguridad es y ha sido una de las tareas fundamentales del Estado. Pero indudablemente, con la evolución de los estados autoritarios a los estados democráticos, o si no, recordemos por favor las dictaduras de los años 70, que en toda América Latina fue una constante, se caracterizó precisamente por esa fuerte represión, gobiernos dictatoriales que reprendieron o reprimieron cualquier acto contestatorio contra el régimen. Recordemos que nuestras policías nacionales fueron entrenadas, fueron capacitadas dentro de ese plan de las Américas en los Estados Unidos, y precisamente, pues, con o bajo la visión de una teoría del enemigo. Se consideraba que el socialismo podía ser un movimiento atentatorio contra los intereses del capitalismo que lo representaba, o el imperialismo que lo representaba los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces había que reprimir cualquier acto contestatorio, cualquier acto de rebelión que provenga desde países que provocaban el socialismo. Esto bajo la doctrina de la teoría del enemigo. Aquello se internalizó fronteras adentro de los países. Nuestras policías fueron capacitadas, insisto, fueron formadas bajo esa visión norteamericana de teoría del enemigo. Por eso es la represión que hasta el día de hoy muchas veces nuestras policías todavía pecan al momento de ejercer, al momento de reprimir o controlar el orden y la seguridad pública. Sin embargo, hay que señalar muy fehacientemente que con el cambio de las dictaduras, con el cambio de los estados, insisto, de los regímenes dictatoriales de los años 70 acá, ha habido una evolución en los estados democráticos, y esto hay que reconocerlo. Y por lo tanto, el enfoque de seguridad que estaba centrada en el Estado, es decir, para
los estados de los años 70, lo más importante, o para ellos, la seguridad era el Estado, era la preservación del Estado. Pero con el desarrollo, insisto, de los estados a las democracias, ya no es tan importante en realidad, o el concepto de seguridad ya no se centra sobre el Estado, sino más bien sobre la persona, sobre el ser humano. Antes, pues, estaba el Estado concentrado en garantizar el orden como expresión de fuerza y supremacía del mismo Estado. Esto cambia a partir de los años 90, cuando la Organización de Naciones Unidas, ONU, plantea el concepto de seguridad humana integral dentro de un nuevo paradigma denominado desarrollo humano sostenible. Miren ustedes, tan importante esta nueva visión, este nuevo cambio de paradigma de la seguridad, que cambia todas las lógicas dentro de las estructuras del Estado. Es así como desde la academia, así como también organismos internacionales, se ha venido promoviendo el concepto de seguridad humana desde la universalización de valores y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y, ¿por qué no?, desde el reconocimiento pleno del individuo como sujeto del derecho internacional. Miren ustedes que el cambio de paradigma, miren ustedes esa nueva visión del concepto de seguridad. Ya no es importante ahora la supervivencia del Estado o el mantenimiento del orden público desde la visión de la teoría del enemigo o desde el concepto de la seguridad o supervivencia del Estado mismo. Ya no. Ahora el paradigma es la conservación, el pleno derecho, la vigencia y el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas, de sus habitantes, me refiero de los estados o de los países. Pero me da la impresión también que otra de las razones en que este concepto de seguridad que estoy compartiendo con todos ustedes ha experimentado un cambio o una evolución es que precisamente ese riesgo de ataque bélico, ese riesgo de conflicto armado entre los estados cada vez más se va reduciendo, cada vez va mermándose. Ya con mínimas posibilidades o probabilidades, hoy se puede pensar en un conflicto entre estados. El último conflicto que vivió el Ecuador fue en el, si mal no me acuerdo, del 94, con nuestro vecino país del Perú, precisamente por un problema limítrofe que fue, gracias a Dios, zanjado en su momento, pero obviamente también esto trajo muertos, obviamente esto trajo pérdidas para todos los estados. Pero hoy por hoy estas posibilidades de conflicto bélico van siendo mínimas, van siendo reducidas, pero ya ese ataque de riesgo, me refiero al conflicto bélico, al ataque armado, al combate o al conflicto entre estados, va reemplazándose ahora, por ejemplo, o se va entendiendo el riesgo ya no entre estados, ¿no? Me refiero nuevamente, sino ahora al impacto, por ejemplo, medioambiental y su efecto invernadero. Ahora preocupa a los estados y a la supervivencia de los mismos, por ejemplo, el impacto medioambiental. Por ejemplo, también preocupa la delincuencia internacional, el narcotráfico, el terrorismo. Hoy es parte de la agenda de discusión de los estados, de las actuales democracias, por ejemplo, el combate a la pobreza, el hambre, el subdesarrollo, la represión. Ahora estos temas se han posicionado en la palestra de las agendas políticas, económicas de los estados, de las actuales democracias. Como ustedes ven ahora, esto se convierte en el nuevo concepto de combate, en el nuevo concepto digamos, que el Estado pretende combatir, atacar, ya no para la supervivencia del Estado por conservación de territorio, por ejemplo, sino en base pues a la supervivencia, el ejercicio pleno de los derechos humanos. Hoy no se entiende, insisto, una persona, al menos en el Ecuador,
que no haya cumplido o haya ejercido, digamos, sus derechos desde la Constitución del Ecuador, desde la Constitución del buen vivir, sin el ejercicio pleno de los mismos. Entonces ustedes pueden apreciar que el concepto actual de seguridad se enfoca en el ser humano, en las personas, en los habitantes de una sociedad tendiente a proteger, como lo expresé anteriormente, en sus derechos y libertades, en un ambiente de paz, de estabilidad, bajo la promoción de su desarrollo tanto individual como colectivo, lo cual demanda del Estado garantías para que el individuo como tal y su patrimonio no se vean afectados. Miren esa evolución y concepción actual del concepto de seguridad. Entonces lo que tenemos que es destronar ese concepto de la teoría del enemigo que muchas veces todavía están instaladas en la construcción o en los conceptos de seguridad. Dentro de esta nueva lógica de seguridad y a la luz de la Constitución del Buen Vivir, Constitución del Ecuador, es que se inscribe y se desarrolla el ámbito de la seguridad pública. Aquí se ha de entender por seguridad pública, y como ya ayer explicó el profesor Huertas, de alguna manera el profesor de Colombia, Fuerzas Armadas por un lado, Policía Nacional por otro. Esto, insisto, esta nueva lógica de seguridad, al menos desde la Constitución del Ecuador, evita la sobredimensión de la seguridad en definiciones políticas y, como señala el autor Celi, un autor ecuatoriano, refiriendo sus componentes a la vigencia y ejercicio de los derechos garantizados por el orden jurídico democrático del Estado como fundamento para la profesionalización de la Policía Nacional. Miren ustedes, ¿cuál es entonces la base, el fundamento para empezar por la profesionalización de la fuerza pública o de la seguridad pública? Por un lado, Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Es precisamente el reconocimiento, la vigencia y ejercicio de los derechos garantizados por el orden jurídico democrático de un Estado. Mediante, obviamente, una normativa que institucionalice las funciones policiales dentro de un sistema de administración pública sujeto a la responsabilidad política, rendición de cuentas, desde luego, y controles democráticos. Por eso habíamos partido desde un inicio mencionando de que en el Ecuador se reconoce como parte de los poderes o parte de las funciones del Estado precisamente participación ciudadana y control social, que precisamente hace este ejercicio. El artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, y ojo que no digo Constitución Política del Ecuador, porque ha dejado de ser tal para ser una Constitución de buen vivir, para conocer cuál es la definición o cómo se le concibe a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional desde una perspectiva constitucional. Me voy a permitir dar lectura al artículo 158 de este texto constitucional para que vayamos comprendiendo cómo desde la visión constitucional se la define o se la entiende a la Policía Nacional. Leo: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Miren ustedes qué importante esta definición que nos entrega o que reza la Constitución del Buen Vivir. Nuevamente me permito leer. Y me gustaría que vayamos tomando nota para las preguntas y respuestas que se va a dar a partir de la segunda hora o luego de esta explicación teórica. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Aquí hablamos una vez más, por un lado, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De la misma manera, ayer el profesor Huertas de Colombia ya nos explicaba que Fuerzas Armadas tiene la misión de defensa, por siempre ha sido así, de la soberanía y la integridad territorial. Que haya ahora el riesgo mínimo de conflicto bélico y que de alguna manera esté, digamos, garantizada esta existencia del territorio,
Bueno, no es el tema de discusión, sin embargo, esa es la misión que le corresponde a Fuerzas Armadas. Policía Nacional, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Yo no sé si en México, yo no sé si en su querido país, pero acá también ha sido necesario muchas veces, dentro de ese discurso del populismo punitivo, del populismo penal, en atención a los altos índices de inseguridad, a los niveles de criminalidad, muchas veces ha sido necesario, pero ciertamente criticado, que Fuerzas Armadas intervengan, colaboren o coadyuven en los procesos de mantenimiento de protección interna, lo cual evidentemente desdibuja o ha desdibujado esa misión o ese rol fundamental que, como ahora estamos conociendo, tienen tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Los dos encaminadas bajo esa, entre comillas, necesidad de combatir la delincuencia, combatir la inseguridad, digámoslo así, han permitido a través del Estado que Fuerzas Armadas intervenga en estos roles que son propios de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Pero dentro de este mismo artículo 158 que me estoy refiriendo, en donde se define así a las instituciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, me gustaría resaltar de la misma manera, y me voy a permitir leer lo siguiente, para poder igual entender cuáles son las características de la concepción ahora de la Policía Nacional desde esta perspectiva constitucional. Leo: las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Miren ustedes qué importante esta definición que nos presenta la Constitución o Carta Magna o Ley Fundamental o Constitución del Buen Vivir. Nos señala que, en primer lugar, la policía o los miembros de la Policía Nacional son servidores y servidoras y que se formarán, bueno, ya lo decía el profesor Huertas de alguna manera ayer, que las servidoras o servidores policiales dependen del Poder Ejecutivo, desde luego, que son obedientes, no deliberantes, desde luego. Sin embargo, se forman bajo los fundamentos de la democracia, se forman bajo los fundamentos de los derechos humanos. Se respetará, dice, la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna. A mí me gustaría también compartir con todos ustedes cuáles son las formas de discriminación que de alguna manera, sea positiva o negativa, el Estado ecuatoriano ha podido regular, al menos así reconocer dentro de la Constitución, que ha sido materia de este seminario en este día. El artículo 11 de la Constitución establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Para que ustedes tengan mayor conocimiento y podamos entender este vocablo tan importante o principio que es el de la no discriminación y de la igualdad, voy a permitirme compartir nuevamente y voy a leer este artículo en donde vamos a conocer cuáles pueden ser aquellas manifestaciones o formas de discriminación. Leo: nadie podrá ser discriminado en el Ecuador por etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Dicho sea de paso, en el Ecuador se establece o se ha tipificado como conducta penal dentro del Código Orgánico Integral Penal, conocido por sus siglas como COIP, Código Orgánico Integral Penal, como delito la discriminación, así como también el odio. Miren ustedes, la discriminación y el odio son conductas típicas antijurídicas, culpables y punibles en el Ecuador, que merecen una sanción, una pena. Es decir, nadie, ningún ecuatoriano, ninguna ecuatoriana puede ser discriminado bajo ninguna de estas razones. Y pues necesitaríamos, imagínense, un tiempo adicional para discutir, y me gustaría que más bien esto lo hagamos dentro de la segunda hora como una dinámica. ¿Cómo podrían ustedes entender esta forma de discriminación? Es decir, ¿cómo se podría discriminar a una persona, por ejemplo, y quisiera ser un poquito más, pronto, si es posible, con casos reales, ¿cómo se puede discriminar a una persona, por ejemplo, por identidad de género, por el lugar de nacimiento? ¿Cómo se puede concebir de que una persona que es, por ejemplo, que ha nacido en el campo, llega a la ciudad, es discriminada precisamente por su origen? Y esto efectivamente en nuestro país, hasta el día de hoy, existen estos procesos discriminatorios. Por eso es que yo al menos me atrevo a decir y pienso que el Ecuador todavía no está preparado como para tener, por ejemplo, a pesar de que existen líderes indígenas en nuestro país, movimientos políticos indígenas en nuestro país, bajo esta concepción todavía el Ecuador no está preparado para tener un gobernante indígena. Pero bueno, me gustaría, insisto, regresar a esta concepción del principio de igualdad y de discriminación, que son la base y el pilar fundamental de los derechos humanos. Sin embargo, siguiendo con nuestra ponencia, nuestro conversatorio, el artículo 163, más adelante me refiero, 163 de la Constitución del Buen Vivir, señala que la policía es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. Miren ustedes cómo se inserta este adjetivo, ¿no? De profesional y altamente especializada. Todos sabemos que nuestras policías son civiles, armadas, técnicas, jerarquizadas, disciplinadas. Y claro, de alguna manera, es el resultado. No olviden ustedes que las policías nacionales o las policías civiles tuvieron el mismo adiestramiento, digámoslo así, la misma capacitación que Fuerzas Armadas, o si no, pues miremos ustedes en los grados, en la jerarquía. El mayor, el general, el teniente, el subteniente, a sus órdenes, mi general, mi teniente, todos esos mismos rangos, todos esos mismos protocolos han heredado, me refiero a la policía, de Fuerzas Armadas. Sigo leyendo. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión, aquí se establece o se resalta o se pondera la visión de la Policía Nacional, de la Policía Civil Ecuatoriana, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger, miren ustedes, ojo con esto por favor, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Entonces el rol de la Policía Nacional no solamente es mantener el orden público, la seguridad ciudadana, la paz, la estabilidad, el orden, sino y sobre todo también proteger el libre ejercicio de los derechos. Miren ustedes qué importante este rol que asume la Policía Nacional, la Policía del Ecuador desde hace 12 años acá, en este proceso nuevo, en esta nueva visión, en esta profesionalización de la policía. Es decir, respetar y hacer respetar, digámoslo así, los derechos de las y los ciudadanos ecuatorianos.
Sigo leyendo. Los miembros de la Policía Nacional tendrán, miren qué importante, está dentro de la Constitución, tendrán formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza, que ya luego hablaremos sobre el tema del uso progresivo de la fuerza. Pero aquí lo que se pondera constitucionalmente, y quiero decir, y ustedes saben, que la ley más importante en un Estado es la Constitución. Y en la Constitución que estoy dando lectura y compartiendo con todos ustedes, señala que es preferente, es de importancia que la Policía Nacional, previo al uso de la fuerza, agote medios de disuasión y de conciliación. Esto en aras precisamente del pleno ejercicio de los derechos humanos. Como ustedes podrán darse cuenta, entonces, la Constitución del Ecuador, vigente desde hace 12 años, deja atrás los conceptos tradicionales de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Como señala el autor nuevamente, Celi, reconoce que la seguridad no tiene autonomía ni política ni institucional, sino que atiende a su profesionalización, sin superposición de funciones ni sobredimensionamiento de sus roles específicos. Insisto, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Si ustedes me permiten, para hacer un ejercicio comparativo, en la Constitución antes del 2008, es decir, la de 1998, y que duró hasta 2008, 10 años, dentro de esa operación básica que hicimos, una Constitución en el Ecuador dura 9 años, es más, la actual Constitución de 2008 a 2020 está durando ya 12 años, lo cual se puede considerar como un récord, pero estoy seguro que el próximo gobierno que nos corresponda, seguro que ya vendrá con un propio diseño, con una propia estructura planificada precisamente para mantener el poder. La Constitución de 1998 definía a las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Esto solamente, insisto, para hacer un ejercicio comparativo. ¿Cómo cambia esa visión constitucional de la seguridad pública? Se los consideraba como integrantes de la fuerza pública. Es decir, a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional se las consideraba como integrantes de la fuerza pública. Esto en la Constitución del 2008 se eliminó y se procedió a diferenciar sus funciones institucionales, como ya lo acabamos de mencionar. Fuerzas Armadas, seguridad, soberanía, seguridad territorial. Policía Nacional, conservación del orden público y sobre todo el cumplimiento de los derechos humanos. Otro cambio importante que experimenta el concepto de seguridad pública dentro de esta misma perspectiva constitucional fue la eliminación de la fórmula tutelar que atribuía a las Fuerzas Armadas la condición de garantes del orden o del ordenamiento jurídico. Miren ustedes, qué importante. El Ecuador, yo no sé si por cultura general ustedes se han permitido de pronto tener o al menos algún conocimiento aproximado, así como en América Latina, a los demás países de América Latina, caracterizados por su fragilidad institucional, democrática. Ha corrido una suerte de inestabilidad política, ha corrido una suerte de péndulo, de poder. Unas veces unas veces el poder le ha correspondido a la izquierda, otras veces le ha correspondido a la derecha, en fin. Pero lamentablemente el Ecuador, al menos desde que yo tengo memoria política, lamentablemente ha tenido una inestabilidad en el manejo del Estado, precisamente a través digamos, de quienes representaban el poder ejecutivo, es decir, el presidente o la presidenta de la República. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se entendía cuando existía un proceso de ruptura democrática, por ejemplo, por los constantes cambios de gobierno que el Ecuador ha sufrido, por el descontento popular, por la protesta social que terminaba por destituir y destronar a los gobiernos o a los presidentes en ese momento. Recuerdo en el año 97 tuvimos o experimentamos 3 presidentes en un solo día. Qué fragilidad institucional de nuestra democracia ecuatoriana.
3 presidentes en un solo día. Cuando el pueblo de Quito se levantaba, había que tenerlo miedo porque tumbaba presidentes. De alguna manera, desde que Rafael Correa asume la presidencia de la República del Ecuador desde el 2008, acá se ha experimentado una relativa estabilidad. Política me refiero. Pero dentro de esta suerte de inestabilidad política, quienes determinaban precisamente en última instancia si continuamos con democracia o volvemos a una dictadura, eran las Fuerzas Armadas, señores. Muchas veces, luego que se deponían a los presidentes, quedaba acéfalo el poder y se reunía en la cúpula mayor de Fuerzas Armadas y eran ellos quienes determinaban si continuamos con democracia, llaman a elecciones o de pronto los militares toman el poder. Esto se terminó con la constitución actual del buen vivir. Fuerzas Armadas hoy, al igual que la Policía Nacional, coadyuvan al mantenimiento de un Estado de derechos y justicia, señores. Pero volviendo a la definición de la Policía Nacional como esa institución estatal de carácter civil, formada en derechos humanos, que ha permitido alejar esa vieja visión militarista, esa teoría del enemigo, y como señala una vez más el autor Celi, ha evitado cada vez más la policialización de los militares y la militarización de los policías. Justo lo que decíamos, que la policía se formó bajo la doctrina de los militares, por eso es que de alguna manera esta constitución, basada en democracia, derechos humanos, de alguna manera está alejando o evitando la policialización de los militares y la militarización de los policías. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, los militares están o han sido parte, al menos en el Ecuador, criticados, por cierto, desatinados, desde luego, en misiones que competen única y exclusivamente a la Policía Nacional, como es el control de la seguridad o el combate a la delincuencia. Entonces se han involucrado en estos roles los militares, en roles policiales, por eso hablamos de una militarización de los policías. Entonces, para comprender de mejor manera lo dicho, hasta aquí, es importante que empecemos a conjugar de manera clara, seria y profesional, ustedes como profesionales, como policías profesionales, o en ese proceso de formalización que, insisto, al Ecuador nos ha llevado o nos está llevando 12 años, conceptos como, primero, entender qué es la democracia, qué son los derechos humanos, qué entendemos por seguridad humana, qué será un Estado de derechos y justicia, qué entendemos por defensa, por mantenimiento, orden público. Entonces, con estos antecedentes, yo creo que vamos entendiendo de mejor manera el concepto de seguridad con ese enfoque integral del buen vivir, desde la concepción y tratamiento mismo de los derechos sociales y bienes públicos. Naciones Unidas concibió así el concepto de seguridad, es decir, una persona que tiene acceso a los alimentos, una persona que tiene acceso a la alimentación, a la salud, a la educación. Entonces se entiende que una persona tiene seguridad, es segura. Entonces hay que advertir que no, esto ha sido un proceso fácil, ha consistido en una tarea ardua que nos ha tomado, insisto, 12 años de lucha y de compromiso desde el Estado y la sociedad toda. Personalmente, quien les habla ha estado inmerso en estos procesos de profesionalización de instituciones de seguridad pública, en los que ha sido realmente un reto el cambiar estas lógicas de roles institucionales, arraigados una vez más, como vuelvo a insistir, muchas veces en estas visiones reactivas, de represión, de cero tolerancia, combate a la delincuencia, mano dura, etcétera, que lo único que ha provocado es la violencia estatal y cuyo resultado se ha manifestado pues en violación a los derechos humanos, así se lo entiende hoy, a través de miles de muertos, desaparecidos, torturados, etcétera. Para ir terminando ya y dar paso precisamente a esta dinámica de preguntas y respuestas, la Policía Nacional
hoy se adecua y sigue profesionalizándose en ese enfoque integral de seguridad, en donde lo importante es el ser humano, en donde lo importante es la persona y el pleno ejercicio de sus derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho, por ejemplo, a no ser discriminado, derecho a la libertad de expresión, derecho a un trabajo digno, derecho a una remuneración digna, por ejemplo. Y en fin, puedo seguir enumerando varios derechos que en forma taxativa el Estado ecuatoriano lo consagra en forma de catálogos, insisto, estos derechos de libertad, como se los conoce en nuestro país. Derecho a una vida digna, por ejemplo, esto entiendo yo, es el concepto de seguridad. Asegura la salud, la alimentación, la nutrición, el agua potable, la vivienda, el saneamiento ambiental, la educación, el trabajo, el empleo, el descanso, el tiempo de ocio, una cultura física, un vestido, una seguridad social y otros servicios sociales necesarios. El derecho a una integridad personal, una integridad física, psíquica, moral, sexual. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y decía yo también, el derecho a opinar y expresar nuestro pensamiento en forma libre y en todas sus formas y manifestaciones. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidos por medios de comunicación, por ejemplo, a la correspondiente rectificación, lo que se conoce en el Ecuador como el derecho a réplica. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre nuestra sexualidad. A profesar una religión que nosotros no consideremos la que nos conviene. El derecho a guardar reservas sobre nuestras convicciones. Nadie puede ser obligado a declarar sobre nuestras mismas. El derecho a la objeción de conciencia. El derecho a asociarse, reunirse, manifestarse en forma libre y voluntaria, sin intervención, sin injerencia de nada ni de nadie. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional. El derecho a desarrollar actividades económicas de forma individual o colectiva. El derecho a la libertad de contratación, a la libertad de trabajo. Miren qué importante, por ejemplo, este derecho al honor y al buen nombre. La Constitución del Ecuador protege la imagen y la voz de la persona. La imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de ese carácter. El derecho a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Miren ustedes, la misma que no podrá ser retenida, abierta, examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención de orden judicial. La inviolabilidad del domicilio, desde luego. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. Hoy, como ecuatoriano, yo tengo derecho a acudir a una institución pública que tiene que responderme en un término perentorio, en un término prudente y de manera fundamentada sobre mi petición. Caso contrario, aquello se constituye en una vulneración a mis derechos constitucionales. El derecho a participar en una vida cultural. El derecho a participar o acceder, mejor dicho, a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato. Miren ustedes, yo voy a un centro comercial, a un local comercial, y la Constitución me ampara como titular de este derecho, a que yo tengo que primero, cuando entro a un local comercial, por un ejemplo, decirlos nada más, a comprar o a acceder, o más bien a comprar un bien, primero el buen trato. Tengo derecho a que esa persona que me atiende en este local, a que primero me considere, primero me trate como ser humano, y que el servicio que me está brindando sea de calidad. Lo propio, los bienes sean de calidad. Bueno, el derecho a la propiedad en todas sus formas, el derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. El derecho a una identidad personal y colectiva, que incluye tener mi nombre propio, mi apellido, debidamente registrado, libremente escogido. Los derechos de libertad, precisamente en el Ecuador se reconoce que toda persona nace libre. Está prohibida la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado está en la obligación de adoptar medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violencia de la libertad. Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto solo en el caso de pensiones alimenticias. No sé si eso pasa en México, pero en todo caso, estos derechos son los que precisamente nos permiten como ecuatorianos desarrollarnos como tal, y que la Policía Nacional está en la obligación precisamente de proteger estos derechos que acabo de compartir con ustedes y que nos asiste a todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Por eso es que es de vital importancia señalar una vez más, y ya para terminar, que la Policía Nacional se adecua y sigue profesionalizándose en este enfoque integral de seguridad que se entiende como la condición que tiene por finalidad, insisto una vez más, y esto hay que resaltar, que tiene como finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de los y las ecuatorianas. Esa es la visión ahora de la Policía Nacional. No la represión, no la brutalidad, no el uso de la fuerza, salvo excepciones. Pero bueno, hubo una reforma recién en el Código Orgánico Integral Penal en donde se permite ya el uso progresivo de la fuerza, pero después de algún tiempo. Por eso es que es de vital importancia la transformación de la Policía Nacional y el nuevo modelo de gestión a través de la creación de una policía preventiva, una policía técnica, una policía investigativa, caracterizado por una empatía o un acercamiento con la ciudadanía a la que rinde cuentas sobre su efectividad a través de circuitos, subcircuitos y distritos. Hoy es importante esas nuevas lógicas. Hoy ya no es como antes, que por ejemplo posiblemente teníamos miedo incluso de acercarnos al policía, y el policía pues con toda su autoridad, bajo esa visión de la teoría del enemigo, se caracterizaba por ser arrogante, por ser prepotente, preponderante. Al menos en el Ecuador eso se ha terminado. Al menos eso en el Ecuador se ha, se ha equiparado, porque se ha considerado de que todos somos seres humanos, partiendo de que todos gozamos de los mismos derechos y que no hay discriminación alguna. Es importante también señalar que las puertas de la Policía Nacional, especialmente para la formación de cadetes, futuros oficiales, también fue en su momento objeto de discriminación. Solamente aquellos ciudadanos o ciudadanas que tenían dinero o que pertenecían a clases económicas altas o que eran hijos de generales, hijos de oficiales, podían entrar a la fuerza o podían entrar a la escuela de Policía Nacional. Hoy, con esta Constitución se abrió las puertas y sin discriminación alguna y de manera gratuita han ingresado a las filas, han ingresado a la escuela de formación policial, y hoy mismo todos aquellos que en algún momento se veían obstruidos o se veían de alguna manera impedidos de entrar a la policía, hoy son tenientes, mayores, etcétera. Desde luego, esto ha implicado una inversión de parte del Estado en la construcción, equipamiento, mantenimiento de unidades de policía comunitaria, por ejemplo. Hoy, en cada sector, en cada barrio de acá de Quito, de nuestro país en general, tenemos cercano a nuestro barrio, digámoslo así, a nuestra comunidad, una unidad de policía comunitario, UPC se lo llama. Hoy los consideramos nuestro amigo. Había grandes campañas de la policía precisamente para hacer ese acercamiento con la ciudadanía y manejar un mismo diálogo en base a los derechos y ciudadanos. Obviamente dentro del marco del respeto y la dignidad de parte y parte. Esto también destacar el fortalecimiento interinstitucional, ¿por qué no?, entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que como vuelvo a señalar, esto ha permitido el fortalecimiento del Estado de Derechos y Justicia. Hasta aquí mi intervención, señores, señoras. Doy paso, pues, estimada doctora Cristina,
para que procedamos con las preguntas y respuestas. No sé si hacemos la dinámica de cómo se puede de alguna manera entender con ejemplos prácticos formas de discriminación, que me gustaría a mí más bien hacerlo eso y que intervengan por favor los participantes con ejemplos breves, doctora Cristina. ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo entienden ustedes, por ejemplo, una discriminación por edad, por ejemplo? Gracias, doctor. A mí me parece relevante algunas cosas que usted ha puntualizado a lo largo de su exposición, particularmente porque en México, a pesar de que pareciera que tenemos sistemas no solamente políticos, sino sistemas constitucionales distintos, partimos de bases muy similares y de problemas que también nos unen como regiones hermanas. Específicamente en el tema de las policías, acá en México todavía no tenemos instaurada de manera completa una policía nacional. Tenemos algo que se ha llamado Guardia Nacional, con lo que los compañeros, a mí me gustaría mucho que comentaran y participaran respecto a cómo ha sido su experiencia interactuando con las policías de Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos una guardia que tiene poco que acaba de ser creada, que fue transformada a partir de una policía nacional, recordando que en México la policía todavía se encuentra jerarquizada, es decir, tenemos 3 niveles de policía municipal, estatal y federal, que ahora la Policía Federal ha mutado a una especie de Guardia Nacional atendiendo a los problemas de seguridad pública que tiene el país y que por consecuencia y entre comillas diría yo, no puede atender o no ha podido atender los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales. Y ha sido muy polémico el procedimiento porque es una policía que ha sido dotada o ha sido fundamentada a través de los propios cuerpos del ejército, ¿no? Incluso los compañeros lo sabrán que al inicio de la Guardia Nacional se discutía sobre si el mando tenía o podía ser militar y qué implicaciones tenía que un mando militar hiciera las veces de seguridad pública, funciones de seguridad pública, dado que nuestra Constitución establece que la seguridad pública corresponde única y exclusivamente a los cuerpos de seguridad de interior, no de seguridad exterior, como le corresponde al ejército, ¿no? Tratándose de una amenaza, tratándose de un ataque del exterior. Y esto ha sido muy polémico también porque durante años hemos tenido esta famosa guerra contra el narcotráfico, los grupos delincuenciales que tanto han crecido en el Estado mexicano y que han dado esta cultura de ¿quiénes son mejores para afrontar el problema de la delincuencia organizada, dígase crimen organizado? ¿Las policías, con todos sus problemas que tenemos de estructura y de organización, o necesariamente los cuerpos militares, o en su defecto lo que tenemos hoy una Guardia Nacional? Y además los compañeros pues tienen otras problemáticas que atienden todos los días. Incluso yo me atrevería a decir que en esta recomendación que hace el doctor Cadena de poder discutir sobre si hemos podido tener algunas dificultades con grupos en situación de vulnerabilidad o si creemos que se han de alguna forma violentado algunos derechos o violentado derechos de ciudadanos o de ciudadanos hacia policías, creo que ellos podrían dar como su punto de vista y su experiencia porque ahora constantemente hemos escuchado de este tipo de cosas y entra también la situación de cómo protejo los derechos, cómo hago mi función, cómo puedo realizar mi servicio público sin violentar los derechos de o derechos de ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los compañeros participaran un poco, dieran esa experiencia o incluso preguntas si tienen respecto al tema que llevamos, porque creo que has puesto, doctor, muchos temas que son relevantes y que aquí en México pues los tenemos muy recientes y pues son cosas que hemos tenido que debatir de manera constante. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta, algún comentario de los temas que se han realizado? Querida Cristina, ¿qué le parece si iniciamos con un ejercicio que me parece a mí fundamental, previo a proceder a lo que tú señalas, Cristina? Sería importante empezar
identificar o conocer cuál es la identidad policial. Es decir, quiénes somos. Saber cuál es la esencia de la institución policial. Indagar sobre nuestra identidad y reflexionar. Por ejemplo, me gustaría sobre estas interrogantes que yo me he permitido y quiero compartir con ustedes para que por favor se permitan discutir precisamente. ¿Qué es la policía mexicana? ¿Qué significa ser miembro de la policía mexicana? ¿Existe una identidad común? ¿Y cuál sería? ¿Alguien me quiere ayudar con su opinión? A ver, compañero. Ay, señor. ¿Sí? ¿Cómo identificas a la policía? ¿Cómo te identificas? Pues bueno, yo me identifico como policía. ¿Alguien más se quiere participar? ¿Hay otra? Hasta allá. Compañero. Buenos días, doctor Raúl Cadena. Yo en lo particular creo que me considero policía simplemente desarrollando mi función, mi trabajo cada día, tener sumamente presencia, contacto suficiente con la comunidad, con los ciudadanos, estar pendiente de que ellos se sientan, pues, yo creo arropados, ¿no?, con uno. Ya como usted claramente lo había dicho, pues antes la ciudadanía no creía mucho en la policía. Yo creo que al acercarse a unos, yo creo que ellos hasta, pues, le pensaban, ¿no? Y hoy yo lo he visto cada día que los ciudadanos, la ciudadanía se han estado acercando mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que todo esto ha ido cambiando, ¿no? Todo esto se ha ido cambiando. Yo creo que hoy en día la policía ya nos ven con otros ojos, con otro pensar. ¿Por qué? Porque cada día nosotros creo que vamos aprendiendo, vamos esforzándonos para que los ciudadanos nos vean de otra manera, que ellos tengan la confianza hacia nosotros. Yo así me considero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un aplauso al compañero, por favor, muchas gracias. Doctor, creo que por ahora creo que sería el único, no veo que alguien más quiera participar. Bueno, sí, un poquito me gustaría complementar, estimada Cristina, lo que había tenido en señalar el señor estudiante, el señor policía. Yo creo que ante todo esto conlleva una vocación, ¿no? Muchas veces en el Ecuador ha pasado que escogen esta profesión precisamente por considerarla una carrera segura. Quiero decir, con un sueldo seguro, con un retiro seguro, lo cual no digo que esté mal, pero yo creo que como en todas las profesiones, en todos los oficios, todas las carreras, tiene que caracterizarnos en primer lugar una vocación. Y el de policía es sumamente especial, es bastante sui generis, no es igual al de un abogado, al de un arquitecto, ingeniero, etc. Es una vocación de servicio público. Miren ustedes esta connotación. En el marco, al menos en el Ecuador hablo, en un marco de Estado de derechos. Es decir, que estamos conscientes los policías, los servidores y servidoras policiales, que es un compromiso que adquirimos con un bien común. ¿Y cuál es el bien común? La seguridad. ¿Y qué se entiende por seguridad? Como lo habíamos manifestado, es el pleno ejercicio y cumplimiento de los derechos.
con el desarrollo del Ecuador, con el bienestar de la sociedad y sobre todo con la existencia mismo de un Estado, en el caso ecuatoriano, dentro de ese contexto regional y mundial. Por eso que a mí me parece sumamente fundamental identificarnos, saber cuál es nuestra identidad policial, que es más que un reglamento de conducta, que me parece a mí que es más que un manual, más que una doctrina. O sea, es una esencia de una práctica que lo vivimos del día a día. El salir a la calle, el compartir, digámoslo así, ese ejercicio con nuestros conciudadanos, con nuestros conciudadanos. Esto refleja en nuestra vida diaria, en la actuación, el ejercicio, el que desarrollamos. Esa vocación entonces se visibilizará, se expondrá en el día a día de nuestro trabajo. Entonces, para mí me parece sumamente importante este rol que implica ser policía. No es cualquier trabajo, no es cualquier rol. Y por lo tanto, obviamente, partiendo de la misión. ¿Alguien conoce, por ejemplo, cuál es la misión de la Policía de México? Que me puedan compartir, por favor. ¿Cuál es la misión? Muy buenos días, licenciado Raúl Cadena. La misión para mí como policía es salvaguardar a la ciudadanía, ¿sí? Como bien decía, los tres órdenes de gobierno, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? En un tiempo yo serví al Instituto Armado, al Ejército, y la misión era otra, ¿no? Era salvaguardar la nación, ¿sí? Y verdaderamente tiene uno que sensibilizar, ¿no? A cada elemento que ha llegado a formar parte de las filas de la policía, ¿no? Pero para esto debemos de saber quién soy, para qué sirvo. Y como decía, no nada más es de portar el uniforme, porque en realidad es una gran responsabilidad el portar el uniforme. No nada más es de decir yo soy policía. Y creo que han tenido para bien nuestros mandos el mandarnos a la academia, ¿no? A prepararnos. Aun cuando muchos dicen, yo ya tuve el aprendizaje hace años, ¿no? Pero nos tenemos que ir actualizando porque no voy a dejarlo ni pasarlo por alto, que allá afuera la situación es diferente, ¿sí? Sabemos que verdaderamente somos incompatibles con la delincuencia, ¿sí? Porque hay mucha gente que fue preparada en el ejército, que ya no están en el ejército, ni están en una policía. Se han ido a unos bandos que muchos sabemos la denominación, ¿verdad? De los cárteles, ¿verdad? Y es ahí donde muchas veces el que hayamos sido preparados, ¿sí? O no hayamos querido ser preparados, es donde muchas veces tomamos una mala acción, ¿sí? Por eso debemos de saber quiénes somos como policías y qué es lo que queremos como policías, ¿sí? Independientemente, como le decía, ¿no? Si estamos aquí por una carrera, la convicción de servir, en este caso es a nuestro Estado, ¿sí? Y eso es lo que yo quería comentar nada más. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el compañero, muy amable. Gracias. Importante contribución, en realidad, miren ustedes, ¿no? Partiendo de la base de la identidad, de ese empoderamiento, cuál es el rol, cuál es la misión que nosotros debemos cumplir. A partir de esa concienciación, entonces sabemos nosotros lo que estamos haciendo. Ahora, haciendo dentro de ese mismo ejercicio para ir comprendiendo estos otros conceptos, cuando decimos que la policía es civil, yo quisiera escucharles a ustedes qué reflexiones tienen ustedes respecto a este adjetivo civil. ¿Qué significa ser una policía civil? Por favor, no importa si nos equivocamos, aquí estamos para aprender, aquí estamos para discutir, para reflexionar,
Eso es precisamente el objetivo de estos cursos, que nos vamos profesionalizando, que vamos aprendiendo. Por favor, ¿qué es esta característica de un civil? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué ustedes entienden por una policía civil o una misión civil? Por favor. Sí, buenos días. Pues yo entiendo Buenos que días. la policía civil es cuando tú vienes, por así de lo civil, de la sociedad, y te incorporas a un sistema de seguridad pública, ya sea municipal o estado, o cuando el estado forma una policía civil. Por ejemplo, aquí en México hay dos estados que tienen la policía civil, uno es ahí en Monterrey, el otro es en Aguascalientes. Son personas que toda su vida han estado trabajando en actividades dentro de la sociedad como carpinteros, jardineros, y en su momento pues, les llamó la atención o tienen esa convicción de servir a la sociedad como un servidor público, y se integran a estos grupos de policías civiles que están formando apenas aquí en México. No, aquí en México no hay muchos grupos de policía civil como tal, o sea, ya registrados como una policía municipal o como una policía estatal. Muy bien, un aplauso al compañero, muchas gracias. Efectivamente, el señor estudiante, el señor policía dijo una palabra clave: sociedad. Miren, la característica o este objetivo civil o lo que le hace a la policía civil es precisamente esa interacción con la sociedad. ¿Y qué implica interacción con la sociedad? Implica un contacto constante con la comunidad como base del accionar policial. Habíamos brevemente reflexionado que anteriormente la policía veía a la sociedad como Doctor, ¿quedó bloqueado el audio? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, listo, gracias. Ok, decíamos que la palabra sociedad hace precisamente ese contacto constante o esa interacción con la comunidad. Sociedad, comunidad, como base del accionar mismo de la policía. De tal suerte que esa visión del enemigo, que todavía sigue persistiendo muchas veces, y yo quiero decir con mucha lástima, con mucha pena, en el Ecuador, en octubre del año pasado, a propósito del gobierno del presidente Lenín Moreno, pretendió de alguna manera imponer nuevos, como se lo conoce en América Latina, un paquetazo económico, ¿no? Pretendió eliminar los subsidios a la gasolina. Esto, como no puede ser de otra manera, provocó lamentablemente el desazón de la sociedad y por ende el levantamiento popular, las protestas sociales. Pero lamentablemente el gobierno, el Estado, el aparato estatal hizo uso no solamente de Fuerzas Armadas, sino de Policía Nacional para reprender o reprimir y violenta y brutalmente a la sociedad. Por eso es que se dice acá coloquialmente pueblo contra pueblo en la lucha. Desfigurando totalmente el rol y la misión que constitucionalmente, como hemos aprendido esta mañana, tiene la Policía Nacional. Entonces, pero dentro de esa característica civil, también esa interacción con la sociedad implica la protección de todos los ciudadanos, que transforma al policía, miren ustedes lo que decíamos, de un enemigo a un amigo, que brinda su apoyo en situaciones de riesgo, inseguridad o necesidad. ¿No? Aquí había también, no sé si ustedes allá, por favor, me comparten su experiencia. Hay estas campañas también dentro de esta profesionalización de la policía, de verlo al policía como el amigo, no ya como el enemigo. Y obviamente esto es de ida y vuelta, ¿no? Es decir, ya esa teoría del enemigo o ese enemigo que posiblemente la policía ve, por ejemplo, a la persona que comete un delito, a la persona a un infractor, por ejemplo, que vulnerando todo tipo de derechos, lo considera de tal manera, pero no como ser humano. ¿Verdad? Sí, estamos de acuerdo, posiblemente cometió un delito. Ojo,
No, muchas veces sabemos que tiene que respetarse el derecho a la presunción de inocencia, porque todos sabemos que es un juez o una jueza la que determinará su culpabilidad o no. Pero nosotros muchas veces, ya la policía, basado en discriminación o prejuicios, ok, sí, de pronto fue un delito flagrante, de acuerdo, pero no respetamos sus más mínimos derechos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, todavía seguimos aprendiendo, o creo yo, desaprendiendo. Tenemos que desaprender, digamos, esos conceptos arraigados dentro de la visión de la teoría del enemigo. También me parece a mí que dentro de esa característica civil hay una neutralidad e independencia respecto de intereses políticos partidarios. De alguna manera, ayer ya lo dijo el profesor Huertas, no sé si ustedes estuvieron ayer, el profesor de Colombia, que el hecho de que la policía es obediente, no deliberante, por ende marca precisamente esta neutralidad, digamos así, ¿no? Independencia, se supone que es así. De hecho, no responde a ningún partido político, sino más bien a los intereses del Estado. Sin embargo, como vuelvo a señalar, muchas veces el Estado aprovecha, usa y abusa de la fuerza pública para reprender, por ejemplo, y para proteger sus propios intereses y reprender al pueblo en general. En el Ecuador es importante también compartirles que la Policía Nacional, así como los miembros de las Fuerzas Armadas, tienen el derecho a ejercer su voto de manera voluntaria, optativa, no obligatoria, desde luego, no puede ser así. Sin embargo, se permitió, entiendo por estrategia política, se permitió que los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan ejercer el derecho a voto y obviamente dentro de ese marco del respeto, de la consolidación, de la democracia, también considerados seres humanos, la policía y Fuerzas Armadas, miembros me refiero, puedan ejercer el derecho al voto. Por eso es que en la Constitución del Ecuador se permite el voto optativo, voluntario de todos ellos. Obviamente tiene derecho también pues a elegir a quien la policía y Fuerzas Armadas, los miembros crean así conveniente, pueden dirigir las riendas del Estado. Obviamente el cumplimiento de función no militar en el marco del respeto a la Constitución y la ley. Por eso decíamos, debe haber una profesionalización de la policía para evitar esa militarización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la policía ecuatoriana tiene un eslogan que dice: la comunidad es un componente decisivo para lograr la paz social. Eso, por ejemplo, me parece a mí muy importante y que de alguna manera ustedes lo tienen muy claro también, el concepto de sociedad, de compromiso, de acercamiento, interacción con la comunidad. Segundo elemento, ¿qué ustedes entienden, por favor, por una policía? Si bien es cierto, es civil, pero es armada. ¿Qué entendemos ahora, por favor? Y me gustaría escuchar esta característica también que hace de la Guardia o la policía mexicana. Es armada. Buenos días, doctor. Bueno, sí. Bueno, el entendimiento que yo entiendo, la Policía Civil está fuera de lo que es militarizada, ¿no? Estamos hablando de esto. Es armada porque somos preparados para combatir cierto tipo de delitos que hay en la comunidad. Esa sería mi definición. Bien, muchas gracias. Un aplauso al compañero, por favor. ¿Alguien más que quiera definirnos esta característica que hace de la policía o de la guardia, o de nuestras policías nacionales, civiles ciertamente, ya lo definimos, pero armadas? Porque si es civil, si tengo que yo acercarme a la comunidad, si tengo que interactuar con la sociedad, con el ciudadano de a pie, como se dice, ¿por qué tengo que estar armado? Porque si bien es cierto, no son funciones militares, evidentemente se justifica en un caso de un conflicto bélico, como decíamos, en un caso de soberanía, mantenimiento del orden, digamos, de la soberanía del territorio, ¿no? Fronteras me refiero. Pero ¿por qué tiene que ser armado? Evidentemente porque de alguna manera la fuerza policial, la fuerza pública, evidentemente encarna el principio del monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado, definitivamente como garante del orden público. ¿De qué forma se puede mantener el orden público? Lamentablemente o felizmente, no es sino a través del uso de las armas, ¿no? Definitivamente.
Es entonces a esta institución a quienes los ciudadanos entregan una parte de nuestra, imagínense, nosotros les entregamos a ustedes una parte de nuestra libertad a cambio de vivir en una sociedad pacífica. Miren, no sé si eso me parece a mí muy importante también dentro de esa concienciación de nuestro rol y nuestra misión policial, entender esto, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos le entregamos al Estado una parte de nuestra libertad, ¿sí? Claro, y la policía es precisamente como parte de ese poder ejecutivo, como parte de ese Estado, precisamente el encargado de controlar que en nuestra sociedad viva pacífica y justa, ¿no? De manera pacífica y justa. Entonces, en ese sentido, requiere del uso de armas de fuego, con el fin exclusivo de ¿qué? De brindar protección y seguridad, a través del uso diferenciado y progresivo de la fuerza, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la razón fundamental, sustancial, que nos hace y nos caracteriza a la policía civil, precisamente que sea armada, pues el arma se constituye una máxima herramienta de amenaza o agresión, por lo que debe ser utilizada con responsabilidad. Miren ustedes, una vez más, el arma es la máxima herramienta de amenaza o agresión, por lo que tiene que ser utilizada de manera responsable. Okay. Ahora, también nuestra policía, para seguir comprendiendo estas características, es disciplinada. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién me dice, por favor? Tomen la palabra. ¿Por qué tiene que ser disciplinada la policía? Sí, bueno, hola, buenos días, licenciado. Bueno, ¿por qué tiene que ser disciplinada? Obviamente, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Primeramente a la ciudadanía, y tiene que seguir todos los, de algún modo, lineamientos, protocolos, como servidores públicos. Entonces, a mi forma de ver, tiene que ir de la mano la disciplina con la policía. Y pues nada, que es también una obligación como representante del orden público. muy bien, muchas gracias. Un aplauso al compañero, por favor. ¿Alguien más que tome la palabra? Miren, disciplinado o disciplinada, disciplina, si queremos emplear un adjetivo, digamos un sinónimo, hablamos o encontramos, por ejemplo, una palabra que se asemeja a orden, carácter, perseverancia. Entonces, por el tipo de trabajo que realiza la Policía Nacional, la Policía o la Guardia Civil, la disciplina se considera como el máximo accionar dentro de este elemento fundamental para el éxito en todas sus operaciones, en todas sus funciones. Se dice que la policía es una institución, ¿sí?, civil, armada, disciplinada, porque cumple a cabalidad con el ordenamiento jurídico, con los valores que configuran la doctrina y con las disposiciones que obviamente ustedes reciben de sus superiores. Entonces, esta disciplina surge efectivamente de la formación que cada uno de ustedes va recibiendo. Y ustedes se van instruyendo, se van orientando en el cumplimiento, obviamente, incondicional de la misión que tienen como policías. Bueno, ¿y qué pasa cuando no nos gustan las órdenes de nuestros superiores? No sé, que algún compañero o algún participante, por favor, me diga, ¿qué hacemos si no nos gustan las órdenes que recibimos, por ejemplo, de nuestros superiores, y comenzamos a cuestionar la validez de ellos? ¿Qué me dicen? No olviden que estamos en un foro académico, no olviden que de momento dejamos de ser policías, estamos en un proceso académico, estamos en un proceso de reflexión, de discusión, por lo que sería importante conocer estos pensamientos, ¿no?, que son académicos. Por favor, buenos días. Sí, bueno, cuando en referencia a las órdenes que muchas de las veces son órdenes que afectan a la ciudadanía o
o de cierta manera que no son apegadas a las normas o a la legalidad, pues más que nada, pues sí, no, muchas de las veces no se tienen que cumplir. A veces son motivo de represalias, ¿no? Por no cumplir ciertas órdenes, cuando nos damos cuenta que realmente no son órdenes, pues sí, que van en contra, ¿no? Pues de la ley, que es lo que tenemos que nosotros velar, ¿no? Muchas gracias, un aplauso al compañero, por favor. Gracias por la intervención. Efectivamente, eso es, no sé si alguien tiene más otra opinión, por favor, pero en todo caso nos ha constado, en realidad uno como abogado también en libre ejercicio profesional, ha habido pues situaciones en las que, digamos, los superiores han emitido disposiciones que ciertamente ha ido no en contra de los derechos, en contra de la Constitución, obviamente, ¿no? Pero muchas veces, digamos, dentro de la institución mismo, que muchas veces no ha sido del agrado de los subalternos, digámoslo así. Pero yo creo que en esa conjunción del aprendizaje y la formación profesional en derechos humanos, creo que esto se va superando, ¿no? Al inicio era muy frecuente escuchar las famosas, los castigos, las sanciones disciplinarias, etcétera, al principio, ¿verdad? Porque también había que reconocer que había un exceso y un abuso en el poder, definitivamente, eso hay que decirlo con toda la verdad del caso. Pero bueno, ahora vamos a otro adjetivo que también nos permite ir comprendiendo, conociendo y profesionalizando. Aquí viene este término, profesional. ¿Qué es para ustedes, por favor, una policía profesional? Buenos días, licenciado. Bueno, profesional es que para mí, que día a día, lo mismo que estamos acá, sigamos mismo nosotros capacitándonos en lo que ya sabemos, seguir más, adquiriendo más conocimiento. Eso es lo, para mí sería profesional. Bueno, muchas gracias, un aplauso al compañero. Bueno, ¿Alguien más? bueno, licenciado, buenos días. Soy el oficial Mauricio Aranda. En este término de profesional, yo creo que nuestro gobierno, con nuestros mandos, están preocupados en que nosotros tengamos la herramienta y conocer los derechos humanos de la ciudadanía, cómo tratar a la ciudadanía para cambiar la imagen que tienen de nosotros. Eso es lo que nosotros nos estamos preparando, teniendo disciplina, viniendo de la academia, preparándonos para servir bien a nuestro Estado y a nuestra ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Un aplauso al señor oficial. A ver, muchas veces también ha sido... Hola, se nos fue la señal por un momento. Adelante, doctor. No Ok. sé, ya está. Y justamente quería también compartir mi experiencia como profesor que fui por algunos años en la Escuela de Formación Policial para Cadetes Oficiales. Y había también de alguna manera, digamos, la oposición de los mismos formadores, porque noten ustedes que se comenzó dentro de este proceso de profesionalización, ejes policiales y ejes civiles. Me refiero a unas mallas curriculares. Y dentro de ese proceso de formación, de profesionalización de la policía, es como que los mismos, las mismas autoridades policiales se mostraban renuentes
a la formación teórica profesional de la policía ecuatoriana. Consideraban que era más importante, más vital el entrenamiento físico. Era más importante el castigo a los cadetes, que de pronto se quedó dormido en su guardia, y resulta que tenían que al día siguiente pues empezar clases a las 7 de la mañana, y nosotros como profesores sufríamos las consecuencias porque el pobre cadete que sufrió ese castigo lamentablemente no pudo, digamos, de alguna manera concentrarse dentro de las clases que teníamos en las mañanas. Entonces, también esa discusión se fue zanjando poco a poco. Y los señores policías, me refiero a las autoridades o la cúpula policial, entendieron en realidad, y no fue nada fácil, que la policía tenía que profesionalizarse precisamente dentro del marco teórico en derechos humanos. Miren ustedes, se estableció muchas mallas curriculares, y entiendo que eso es lo que hace la Academia Estatal a través de la doctora Cristina Rumbo, precisamente esta formación, dándole ponderancia o importancia precisamente a esta formación teórico-profesional, que se complementa precisamente con el conocimiento de la realidad cotidiana de los ciudadanos, los problemas, y esto nos permite precisamente generar a la policía respuestas con base a un proceso, inteligencia colectiva, con enfoque preventivo, fundamentado en estos principios acción-reflexión. Entonces, eso, como les vuelvo a señalar, no ha sido un proceso sencillo, ¿no? Nosotros, insisto, como profesores hemos tenido también que insistir muchas veces, se ha ponderado las materias del eje policial y las materias civiles, pero poco a poco se ha ido ya zanjando, se ha ido conciliando este proceso, y se ha entendido que la Policía Nacional, después de 12 años, debe estar formada y está ciertamente formada en base a derechos humanos. Y esto precisamente, este tema por eso decíamos que otra de las características de la policía ecuatoriana es precisamente la formación profesional, en investigación altamente especializada, técnica. Es que también hay que reconocer el avance del conocimiento científico en materias de criminalística, en materias forenses, balística, etcétera. Y esto precisamente, esta utilización del conocimiento científico y las metodologías aplicadas a la seguridad integral, a la protección interna, para garantizar la paz, el pleno ejercicio de los derechos y las libertades de las y los ciudadanos en el Ecuador, es fundamental. Y eso donde lo aprendemos es precisamente a través de la academia, a través de los estudios, y es lo que ustedes están haciendo. Por eso es que quiero felicitar, antes de ya ir finalizando, este esfuerzo que ustedes también hacen en esta mañana al estar acá con todos nosotros compartiendo este proceso de formalización, que no es nada sencillo, es un proceso arduo, pero ciertamente si hay el compromiso, creo que estamos enrumbados. Entonces es importante este manejo de los saberes científicos, este manejo de los saberes tecnológicos, actitudes, destrezas, actitudes profesionales para la investigación y la acción delictiva precisamente, que permitan a la final estas acciones efectivas. Y obviamente ustedes también como colaboradores, digamos, con la función judicial, como también parte del poder del Estado. Entonces, en ese sentido, miren ustedes cuán importante se hace precisamente este carácter profesional de la institución policial, que se relaciona desde luego con la excelencia y el grado de compromiso que ustedes van adquiriendo en el desempeño del trabajo. Esto obviamente de manera objetiva, de manera seria, de manera responsable. Y esto trae de la mano precisamente esta otra característica, ¿no? La policía en el Ecuador, y esa es digamos, de alguna manera el anhelo de que también nuestra policía del país hermano México sea altamente especializada y técnica. ¿Y qué se entiende por ello? Es que los procedimientos policiales tienen un carácter técnico, desde luego. Y obviamente esto tiene un respaldo científico. Por eso hablo, yo también como profesor de un instituto tecnológico de la Policía Nacional de acá en el Ecuador, en donde se forman policías en servicio activo
como tecnólogos, por ejemplo, en Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, se los conoce así. Ellos reciben, por ejemplo, materias como física aplicada, 1, 2, metodología de la investigación, bueno, entre otras materias que hacen parte de una malla curricular. Hay una carrera también que se llama de seguridad ciudadana. De la misma manera, aquí aprenden los señores y señoritas estudiantes, policías en servicio activo, insisto. No quiero discriminar, pero no quiero tampoco parecer de que este instituto es más bien abierto, es decir, para aquellos que son oficiales y para aquellos que no lo son. Encontramos ahí como estudiantes a sargentos, encontramos como estudiantes a cabos, también existen mayores de policía, tenientes, que están cada día capacitándose precisamente y que residen, por ejemplo, dentro de las mallas curriculares. Por ejemplo, me tocó brindar justo en esta pandemia el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, normativa o Código Orgánico Integral Penal, que es precisamente donde se describen las conductas y las sanciones penales, conocidas como COIP. Tienen que conocer nuestros servidores y servidoras policiales, por ejemplo, el ordenamiento jurídico a través de la normativa. Se les brindó en un semestre precisamente el contenido de las conductas típicas antijurídicas culpables y punibles. Por ejemplo, en materia de servicio de accidentes de tránsito, la carrera del CIAT, Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, ellos reciben, por ejemplo, también el estudio de la normativa de la legislación de tránsito y su reglamento. Entonces, digamos, esto en materia normativa, en materia legal, pero de ahí reciben una formación integral. Les tocó muchas veces a los señores, imagínense qué doble esfuerzo tienen que hacer ustedes, qué doble esfuerzo, y por eso es que yo siempre, mi admiración, mi respeto y mi felicitación desde aquí, desde Quito, desde Ecuador, para todos ustedes, porque de aquí ustedes se retiran a seguir trabajando. Y eso es lo que han hecho nuestros policías también acá en el Ecuador. Terminan su trabajo 5 o 6 de la tarde, digámoslo así, porque ustedes trabajan de turno también, pero se dirigen a las escuelas a seguir formándose de 6 a 10 de la noche. Y luego de ello tienen que continuar trabajando, o en su defecto también tienen familia y tienen que retornar al hogar. Es un doble esfuerzo que nosotros también hemos comprendido y hemos reconocido. En realidad, ese sacrificio que han hecho nuestra policía en aras precisamente de sacrificando su tiempo, sacrificando su tiempo de ocio, ese derecho a la recreación, a la familia mismo, para esa profesionalización. Y eso ha sido reconocido por la sociedad toda precisamente. Entonces, de ahí que la policía debe pues emplear la tecnología, la ciencia. Esto no es ni siquiera de lejos pensar que esto no está al servicio de la policía, no, más bien. Ustedes son los que están, tienen que hacer uso de esta tecnología. Miren ahora lo que estamos haciendo, el ejercicio de esta mañana. Utilizando estas plataformas estamos profesionalizándonos, la tecnología. Y es precisamente para especializarnos en materia de protección interna, de seguridad ciudadana, como yo les decía, ¿no? Mantenimiento del orden público, la paz social. Entonces son abordados de manera técnica, de manera preventiva, basado precisamente en una doble intervención disuasiva, reactiva, frente a la infracción, frente al delito, frente a la contravención. ¿Alguien me quiere, por favor, de pronto ya para ahora sí ir cerrando? ¿Qué se puede entender por una policía obediente y no deliberante? Sí, decimos, sí, hay que obedecer la orden de nuestro superior o en su defecto dar la orden a nuestro inferior, pero ya se acabó. Pero ¿qué se entiende y qué se comprende por estos dos conceptos, obediencia y no deliberancia? Por favor, tomen el uso de la palabra. ¿Cuándo obedecer y cuándo no? Buenos días, licenciado Raúl Cadena. Mi nombre es Gabriel Enríquez. Bueno, yo entiendo por obediente, haciendo referencia en cuanto a las leyes. Siempre y cuando recibamos una orden o una indicación que nos estén dando, debe ser apegada a lo legal. Entonces, en
En cuanto a obediencia, es el hecho de realizar todas aquellas acciones en beneficio de la ciudadanía, o siempre y cuando vaya encaminado a lo que es a las funciones que tenemos que realizar y que no sea deliberante, es decir, el hecho de realizar nuestras funciones simplemente por el hecho de hacerlas sin fundamento. Entonces es lo que yo entiendo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso al compañero, por favor. Muy amable. Tal vez alguien más quiera hacer uso de la palabra. Buenos días, doctor Olmos. Buenos días, doctora Cristina. Gracias por tomarnos en cuenta en esta participación. Más que nada, pues, como usted ha comentado, la vida de un policía, pues, no es pura felicidad. Desgraciadamente, pues, tenemos la carencia de convivir con nuestros hijos. Nos dedicamos a servir a la ciudadanía, la cual hacemos con todo el gusto. También agradezco que se nos tomen en cuenta nuestras participaciones en ir repasando el nivel académico y la convivencia con nuestros jefes, pues también debe de ser muy buena, porque pues si se imaginan, si no hay respeto entre nosotros, ¿qué se espera la ciudadanía? Entonces, pues las órdenes, pues vulgarmente se dicen son para cumplirse, pero hay veces que han comentado los compañeros, depende la situación en la que se encuentre. Entonces, pues más que nada, yo le agradezco por estos eventos que se realizan, tomarnos en cuenta. Gracias a la doctora Cristina por considerarnos la participación con usted. No tenía el gusto de conocerlo, pero muy agradable su plática. Un aplauso al compañero, muchas gracias, muy amable. En realidad esto es, como decía, pues un esfuerzo de todos, un compromiso de todos. Y bueno, para ir cerrando, para entender que comprendemos por obediencia y no deliberancia, o cuando es uno ser deliberante. La obediencia, por favor, para no olvidarnos jamás, la obediencia se relaciona siempre o se relaciona estrechamente con la jerarquía y la disciplina. ¿Sí? Es decir, la policía es obediente, así se le ha caracterizado. Fuerzas Armadas, ok, bueno, hoy estamos concentrándonos en Policía Nacional. Obediencia, entonces, tiene que ver o guarda estrecha relación con jerarquía y disciplina. ¿Y esto qué implica? Entonces implica el sometimiento irrestricto al orden institucional de la República y el acatamiento a las disposiciones legales, judiciales, administrativas. Eso es obediencia. Entonces, cuando el policía es obediente, significa, pues, estoy yo, como policía, estrechamente ligado a mi superior, a esa jerarquía y a una disciplina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se dice o qué se entiende que es una policía no deliberante, como lo es? El carácter no deliberante hace referencia a la neutralidad política. Algo ya lo dijo ayer el profesor Omar Huertas de Colombia. Es decir, que debemos mantenernos como miembros de esta institución, quiero decir, de manera imparcial, neutral en temas políticos. Eso es lo no deliberante. Mientras la obediencia es jerarquía, disciplina, la no deliberancia o no deliberante hace referencia entonces a ninguna participación política. O sea, claro, en el Ecuador, si bien es cierto, la Policía Nacional tiene la opción de voto, es decir, el miembro de la Policía Nacional, me refiero a los servidores de la Policía Nacional, pueden ejercer el derecho al voto, es decir, pueden elegir a sus representantes, pueden elegir al presidente de la República, pueden elegir a los asambleístas, pueden elegir a su alcalde, pero no pueden ser elegidos. Porque uno de los derechos de los y los ecuatorianos, entiendo que en México es así, derechos políticos, es elegir y ser elegidos. Ok, pero en el caso del ecuatoriano puede elegir, pero no puede ser elegido.
desde luego. Esto hace el carácter no deliberante. Al menos se abrió esa comprensión dentro del concepto de no deliberancia, de que la policía, como también ser humano, como también persona, como también miembro de una sociedad, puede y debe ejercer sus derechos. Porque también, no por el hecho de ser policía, pues se ha de entender que no es sujeto de derechos. Claro, en todo caso podría tener una estrategia política en su momento, pero en todo caso el voto que ejerce él y la servidora policial es de manera optativa. El voto acá en el Ecuador es obligatorio, ¿sí? Para todos aquellos mayores de 18 años. Se concibe así hasta el día de hoy. Todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianos ejercemos el derecho al voto, pero de manera obligatoria. De manera obligatoria. No así para los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que sí pueden hacerlo, pueden ejercer el derecho al voto. No tienen. No es imperativo, es optativo. Entonces, miren ustedes, eso es la obediencia y la no deliberancia. Yo creo que ya para ir cerrando, simplemente para dejar ya un poquito más claro estos dos conceptos, me gustaría compartir con ustedes esta interrogante. ¿Cuándo obedecer y cuándo no? Bueno, ciertamente es un tema o una tarea compleja el poder discernir hasta cuándo una orden debe ser cumplida a cabalidad y en qué momento se transforma en una arbitrariedad, como ya lo dije anteriormente. ¿Hasta cuándo se debe cumplir una orden a cabalidad? ¿Y en qué momento nosotros identificamos o en qué momento se transforma esta orden en una arbitrariedad o un ejercicio de abuso del poder? O en una injusticia o en una ilegalidad que ciertamente acá en el Ecuador se ha dado, y como vuelvo a decir, como abogado me ha tocado muchas veces también representar los intereses de los policías que han sido de alguna manera, pues bajo este concepto de obediencia, lamentablemente ha sido más bien una orden arbitraria, injusta o ilegal. Entonces es allí en donde entra precisamente la doctrina policial, como un conjunto de valores, como un conjunto de principios que orientan nuestro comportamiento ante los dilemas, ¿no?, que se vive o que vivimos diariamente todos nosotros dentro de ese trabajo cotidiano, y entonces en la vida privada, como decía el compañero, en casa. Entonces tenemos que tener presente precisamente que esta obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad civil o penal a quien las ejecute. ¿Sí? Entonces miren ustedes, cuándo saber distinguir, cuándo saber identificar, o cuándo se transforma esa orden en una arbitrariedad, en una ilegalidad o en una injusticia. Dentro de un Estado de derechos, dentro de la comprensión de una democracia basada en el ejercicio de derechos y libertades, aquello no es posible. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, quiero enviarles un saludo muy afectuoso desde acá de Quito, Ecuador. Para mí ha sido un inmenso honor poderles acompañar en esta segunda jornada de profesionalización de la Policía Mexicana. Anhelo el momento en que estemos juntos, anhelo el momento en que estas conferencias sean de manera presencial, en donde se puede estrechar aún más estos procesos de formalización, en donde esa convivencia, precisamente ese acercamiento del que estamos hablando con la comunidad, sea ya lo más pronto posible. Felicitarle a la doctora Cristina Rumbo Bonfil precisamente por este esfuerzo, ciertamente es gratificante. Nos deja a nosotros con la conciencia para nosotros mismos y con la sociedad del deber cumplido. Es un proceso en el que nos vemos inmersos todos aquellos quienes de una u otra manera estamos comprometidos en una mejor sociedad. Agradecerles a ustedes, público presente, en realidad, señores y señoritas policías, porque no es fácil el trabajo que ustedes hacen. No es fácil desplazarse. Esto determina tiempo, determina sacrificios, pero yo les animo a que el trabajo basado en esa vocación, en esa identidad policial, ciertamente tiene sus recompensas. Doctora Cristina Rumbo, le felicito, le agradezco y creo que hemos cumplido en este día de jornada. Un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estimado doctor, pues no nos queda más que darle las gracias por su tiempo, por habernos dado esta charla, que más que conferencia fue un encuentro amistoso. El doctor Raúl Cadena Palacios, como usted se los comentó, tiene experiencia también formando policías en otras academias en nuestra hermana República de Ecuador. A mí me parecía sumamente relevante que él pudiera ofrecernos, aproximarnos a esa experiencia. También acertadamente, doctor, usted mencionó que para nuestros compañeros policías estar aquí es sumamente complicado. Nosotros lo entendemos, sabemos que de pronto sentarlos frente a un conferencista es tedioso, pesado, porque vienen en una jornada laboral. Incluso aquí en la academia pues se les levanta o se hace el levante, como se dice coloquialmente. Para ellos desde muy temprana hora realizan actividades durante todo el día, están en una modalidad de internamiento durante toda la semana, salen el viernes, si no es que el sábado en algunos casos, y reconocemos ese esfuerzo, pero también queremos hacerles extensivo la preocupación que como academia tenemos para seguir profesionalizándolos, para acercarles conocimientos de un alto nivel. Recalco la importancia de que el doctor Raúl esté hoy en día aquí a través de estos medios digitales dando esta conferencia. No es fácil que un expositor internacional tenga espacios, pero sobre todo que lo haga sin sufragar ningún gasto, ningún recurso alguno, porque todo es a través de la buena voluntad de los compañeros profesionistas internacionales que se han sumado a este seminario, que lo han hecho con la firme voluntad de poder coadyuvar en su crecimiento y poder ayudarnos a nosotros en el estado de Morelos a tener una policía mejor profesionalizada y mejor capacitada para afrontar los retos que exige no solamente el tema de la seguridad, sino específicamente nuestra ciudadanía. Les pido, por favor, le puedan brindar otro aplauso al doctor por el esfuerzo, por el tiempo. Nuestro reconocimiento también para ustedes. Le haremos llegar, doctor, ahora sí que vía digital, su reconocimiento por agradecerle el espacio que nos ha brindado en esta mañana. Lo invitamos a que siga pendiente de nuestras actividades. Todavía tenemos, como se los adelantaba por la mañana, de 9 sesiones más, o sea, 9 semanas más de conferencias y de actividades. Tendremos conferencistas nuevamente de Colombia, de Ecuador, que tenemos a varios compañeros de usted que son miembros de la fuerza policial, que son o corresponden a la policía de Ecuador. Tenemos conferencistas de Brasil, República Dominicana, Argentina y por ahí un conferencista de Perú. Entonces, este sería el espacio. Los compañeros pasan a hacer otra actividad y tienen nuestro reconocimiento, nuestro cariño y las puertas abiertas de esta academia para cuando sea posible viajar y que pueda usted venir, pues aquí lo esperamos. Bienvenido y muchas gracias nuevamente. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes, una excelente jornada. Gracias, hasta luego.